Bueno, este caso de Saladerita es muy interesante porque, como le digo, es del año 1887 y es una doctrina judicial que hasta el día de hoy tiene absoluta vigencia y tiene plena vigencia. Y lo rescato como importante porque también desde aquella época ya se vienen planteando en esta causa conflictos que tienen que ver con la concurrencia de derechos, por un lado derechos individuales y por otro lado derechos colectivos. Saben que nosotros en la Constitución Nacional tenemos derechos individuales, por otro lado, a partir de la reforma del 94 se han incorporado lo que se llaman derechos colectivos o derechos de incidencia colectiva. Los individuales son aquellos que tenemos nosotros, ciudadanos comunes, habitantes de la Argentina, y que tiene que ver con el derecho de ejercer una actividad lícita, el derecho de trabajar, de ejercer una profesión, el derecho de transitar. Esos son derechos típicos individuales que tenemos como individuos. Pero a partir de la reforma del 94 se incorporan estos nuevos derechos que tienen que ver principalmente con la cuestión ambiental y que se denomina derechos de incidencia colectiva, que ya no son derechos que uno reclama en virtud de su condición de individuo, de persona individual, sino que estamos hablando de derechos que afectan a comunidades enteras de personas. Cuando hablamos de una contaminación de un río, cuando hablamos de la contaminación precisamente de una empresa, de una fábrica, ya no es posible hablar de afectación de derechos individuales. Es un colectivo de comunidades, un colectivo de gente que estamos siendo expuestos precisamente a ese tipo de problemáticas que tienen que ver con la cuestión ambiental y que por lo tanto, bueno, se genera toda una discusión y que tiene que ver cómo esos derechos que tienen esta naturaleza, que tienen esta característica, son puestos en valor y son exigidos no solamente frente al Estado, que es el primero que tiene que ver con los derechos, sino frente a la justicia. Hay todo este derecho es, como lo dice el profesor Caferata, que es uno de los principales referentes en derecho ambiental en Argentina, el derecho ambiental es un derecho revolucionario, es el derecho de la gente, y vino precisamente a poner pata para arriba todo lo que es el derecho clásico. Es un derecho transversal y que tiene incidencia sobre los derechos civiles, los derechos penales, los derechos laborales, el derecho procesal. Claramente es un derecho que atraviesa y exige nuevas formas de debate, nuevas formas de arribar a este tipo de soluciones, a este tipo y que son clasificados como procesos complejos. Policéntricos también, abarcan un universo de intereses. Cuando hablamos de conflictos ambientales, tenemos que tener en cuenta que no solamente están en puja derechos que tienen que ver con empresas, sino con individuos, con trabajadores, ¿sí? Es bastante complejo. Bueno, ese caso lo traigo paradigmático. El segundo caso es el caso del río Atuel, que seguramente lo conocen, que tiene que ver esa disputa judicial que la provincia de La Pampa llevó adelante en contra de la provincia de Mendoza y que tiene que ver precisamente con obras que se han realizado en la provincia de Mendoza y que han tenido repercusión absolutamente negativa, han generado un impacto ambiental negativo en la provincia de La Pampa. Este caso es muy importante porque ahí, este es mucho más reciente, del año 2017, ahí la Corte fija criterios doctrinarios muy importantes y que tiene que ver con el criterio de la unidad de la cuenca, con concebir a las cuencas como un sistema integral y no, digamos, no parcializado. Sí, ahí ya lo vamos a ir viendo, cuáles son esos criterios que ha ido fijando la Corte, y hay un criterio que realmente ha sido revolucionario y que en materia de derecho y que tiene que ver con que fija un nuevo paradigma en este tipo de conflictos que involucra precisamente el uso y el aprovechamiento del agua, y dice concretamente la Corte
que a partir de este fallo se abandona el paradigma antropocéntrico con el cual se venían resolviendo estos tipos de conflictos. Es decir, el paradigma antropocéntrico es aquel que tiene precisamente puesta toda su mirada en el hombre, en la persona, en el ser humano. Es decir, los bienes comunes, los recursos naturales, según algunos, para mí los bienes comunes tienen valor, de acuerdo al criterio antropocéntrico, en la medida que le pueda reportar algún tipo de utilidad o ganancia a las personas. Bueno, a partir de este criterio, la Corte abandona totalmente ese criterio antropocéntrico y que coloca al hombre por encima de todos los otros habitantes del planeta, y gira hacia otro nuevo paradigma, que es el paradigma biocéntrico, el paradigma ecosistémico, y que dice que no, que a partir de ahora todas las medidas y las políticas públicas que se tienen que adoptar y que tengan por objeto precisamente preservar los bienes comunes en general y las cuencas y las aguas en particular, tienen que tener en consideración los derechos de la naturaleza, porque el agua es primordial no por la necesidad o satisfacción que pueda generar ni al individuo ni a los estados, sino en la medida en que el agua es un elemento fundamental para la subsistencia de los ecosistemas y de la naturaleza. Es decir, no se puede a partir de este criterio concebir al hombre por fuera precisamente de esta mirada integradora y sistémica. Es decir, se lo tiene que empezar a ver al hombre como parte de ese sistema. El hombre que actúa, participa, interviene sobre el sistema, digamos, pero respetando los límites que plantea la naturaleza y no actuando como ocurre en la mayoría, y sobre todo en un sistema capitalista que tiene por objeto la explotación o sobreexplotación de los bienes comunes, actuando en contra de la naturaleza. Ese criterio es muy interesante. Y el último, que es el caso que se le conoce como caso Majul, que también es un caso reciente, y que este caso refiere a un proyecto desarrollista inmobiliario que se llevó a cabo, se estaba llevando a cabo en la provincia de Entre Ríos, sobre el río Gualeguay, sobre lo que se conoció como un barrio náutico. Ahí también la Corte vuelve a retomar estos principios que desarrolló en la causa del río Atuel, que fue anterior, pero incorpora dos nuevos principios que hay que tener en cuenta a la hora precisamente de tomar medidas legislativas o políticas públicas que estén vinculadas con la gestión de las cuencas. Y que es la incorporación a los principios tradicionales que nuestra Ley General del Ambiente ya consagra, que vamos a ver más adelante, el 25.675, que es el principio de indubio pro natura y indubio pro agua. Son dos principios que dice que siempre que exista un conflicto que involucre precisamente la gestión del agua y que se puedan plantear conflictos de tipo normativos, las jueces y el Estado siempre tienen que resolver protegiendo, ¿sí? Aplicando aquellas normas que protegen las cuencas. ¿Podría repetir la ley, la normativa? Son dos principios. Sí. Indubio. ¿Una ley o una ordenanza? La Ley General del Ambiente 25.675. No, ahí el PowerPoint que les voy a compartir va a estar después en el aula virtual. Digo para que no se pierdan, posiblemente tomando nota de grabando. Estás grabando. Sí, estoy grabando. Peor todavía, de ahí no se puede. El PowerPoint, digamos, es material, va a ser material, digamos, va a estar disponible dentro del aula virtual. Se los digo porque ya van a ver, la mayoría y todo el PowerPoint tienen citas textuales. Es decir, no era mi interés traer acá interpretación mía de lo que dijeron los jueces, sino traer a ustedes textualmente lo que los jueces dijeron. Una pregunta. Sí. Usted comentó el caso de la Atuel, sí, que llegó a la Corte Suprema y hay otros casos que han llegado a la Corte Suprema, fijan posición. Sí. La Atuel fue en el 17. Exacto. Pero la realidad
que hoy, en el año 25, Sí. La Pampa sigue sin agua. Y Absolutamente. los pueblos, más allá que la Corte como última instancia, doy caso, por ejemplo, Santa Isabel, se está muriendo. Sí. Santa Isabel en La Pampa es una de las poblaciones que está muriendo directamente, habiendo sido una población ganadera y agropecuaria. Y está bien, se fijó la Corte Suprema, bárbaro, y ahora. Bueno, estamos en una segunda etapa, y eso es gracias por traerlo a colación porque esto es absolutamente actual. Hoy estamos en una segunda etapa de ese fallo, porque en realidad lo que la Corte, digamos, yo rescato, digamos, el contenido que se conoce como los considerandos, es decir, previo a tomar que ocurre en todos los actos administrativos. Usted ve, por ejemplo, cuando sale una resolución, están los vistos, los considerandos y los resueltos. Bueno, la sentencia tiene más o menos el mismo esquema. Están los considerandos, que es todo el desarrollo argumentativo que en estos fallos hace, por ejemplo, la Corte Suprema, y que de alguna forma dan razón de lo que después terminan resolviendo, digamos, la parte resolutiva. Y hay una crítica con respecto a lo que la Corte ha hecho en el caso de Río Actual, porque en realidad, podemos estar de acuerdo o no, con crítica o no, la Corte lo que termina resolviendo en ese caso es que, en definitiva, la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza, que en el marco de un organismo interjurisdiccional, que es el organismo de Cuenca, son los que tienen que resolver los problemas vinculados a este caudal mínimo que Mendoza tiene que garantizarle a La Pampa para que La Pampa pueda recomponer ese daño ambiental que ha sufrido, como bien lo dice la señora, y que tiene que ver con la sequía absoluta del río, digamos. Entonces, manda directamente a las provincias para que a través del acuerdo, del consenso, lo resuelvan en ese contexto del Comité de Cuenca Interjurisdiccional, todo lo que tiene que ver con la gestión futura de ese. Y no fija, lamentablemente no fija un criterio y no determina, por ejemplo, que la cuenca, que Mendoza se compromete a garantizarle o tiene la obligación de garantizar a la provincia de La Pampa un caudal mínimo permanente interrumpible de 4, no sé la cantidad, así que se miden por metros cúbicos por segundo. No fija ese criterio, lamentablemente. Y hoy tenemos este problema. Las partes no se han reunido, las partes no han logrado establecer un consenso sobre ese caudal mínimo, y hoy hay una etapa de ejecución de sentencia que se llama, y que nuevamente La Pampa está recurriendo a la Corte Suprema para que en definitiva obligue a Mendoza a garantizar ese caudal mínimo, porque evidentemente ese comité a la cual la Corte remitió a las partes para resolver toda la situación vinculada a esa gestión, no ha podido resolver hasta el día de hoy. Y bueno, esto es cierto, digamos, y pasa normalmente en la justicia muchas veces que se obtienen fallos a favor y después viene la pelea por hacer que esos fallos se cumplan. Es decir, la segunda etapa. Uno piensa que obteniendo el fallo ganó y terminó la pelea, pero no. Ahí empieza la pelea. Y después hay que conseguir que la empresa cierre y se traslade a otro lugar cuando se probó que estaba contaminando. El caso Porta, por ejemplo, es un caso que nosotros estamos patrocinando. Hemos ganado el juicio hace ya más de 5 años y la empresa está funcionando hasta el día de hoy. Bueno, eso tiene que ver también con el funcionamiento de bueno, ¿qué es esto del ordenamiento territorial? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿En qué consiste? Antes que nada hay que decir que la Ley General del Ambiente, que es la principal fuente que regula normativamente y contiene principios vinculados a la materia ambiental, contempla dentro de al ordenamiento territorial, lo contempla
bajo la figura de ser un instrumento político y de gestión ambiental. Estas son las dos características principales que la ley le reconoce al ordenamiento territorial. ¿Por qué decimos que es un instrumento político? Porque en definitiva, ya lo vamos a ver más adelante, lo que la Ley General del Ambiente establece que a través de un proceso participativo, las comunidades, con la participación de todos los actores sociales, son los que van a definir a través de este procedimiento de ordenamiento territorial qué actividades van a desarrollar en su comunidad, de qué forma lo van a hacer, en qué lugares lo van a hacer, qué actividades no lo van a permitir, qué actividades van a prohibir completamente. Y esto es fantástico. No se conoce en el ámbito del derecho la posibilidad de que los ciudadanos comunes, la sociedad civil, pueda precisamente reunirse a través de un instrumento y poder diseñar con este ordenamiento territorial la política pública en su comunidad. Es decir, son ustedes quienes van a tener la potestad a través de este instrumento, de esta herramienta, de poder decidir sobre el futuro de su comunidad. Y es en un espacio de debate, es un espacio de discusión en el cual deben ser convocados todos los sectores sociales, vecinos, académicos, sindicatos, empresarios, todos deben ser convocados a estos procedimientos, por eso que se lo tipifica como un proceso participativo. Ese es el primer gran digamos, objetivo, logro que persigue esta herramienta, este instrumento, y que es absolutamente legítimo, es absolutamente válido porque tiene como base de sustentación una decisión social. Es decir, es la sociedad, es la comunidad, es el pueblo quien ha dicho de qué forma quiere vivir. Y por lo tanto le quita entidad, le quita poder al mercado, que en definitiva, lamentablemente por estos tiempos y sobre todo en un modelo capitalista, es el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda quien está decidiendo los destinos de las comunidades. ¿Sí? Sabemos que cuando el capital o el mercado decide sobre nuestro territorio, sabemos que ese tipo de decisiones precisamente no son a favor de la preservación de la naturaleza, muy por el contrario. En la Argentina, en nuestro país, el modelo capitalista tiene su máxima expresión en el extractivismo, claramente, a través del modelo del monocultivo de soja, a través de la explotación de hidrocarburos, a través de las explotaciones mineras a cielo abierto. Estas actividades claramente tienen enorme capacidad y generan impacto negativo sobre el ambiente, sobre los componentes, sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire, y sin embargo son actividades a las cuales nuestro país viene apostando, porque generan divisas, ingresos en dólares al país. Pero sin embargo, se tiene en cuenta o se pone la mirada sobre el efecto económico que generan estas actividades, pero se desatiende totalmente la mirada ambiental y la mirada social, digamos, que son las tres patas que integran el concepto del desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Es decir, para que una actividad realmente pueda ser sostenible, tiene que cumplir estas tres características. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Darío, perdón. Sí. Quiero saber si se escucha, están escuchando todos atrás, ¿sí? ¿Suena bien? En un rato va a llegar otro micrófono por ahí para que sea más No, a mí me cómodo. gusta más así también. Ya sé, pero bueno, por ahí sí. Sobre todo por si se escucha y también. Y si no, nos podemos arreglar. No, también porque nosotros se acuerdan que estamos grabando las clases para los que hacen la modalidad virtual. Entonces por ahí para que capte el sonido nos va a costar así a capela. Pero bueno, en un rato por ahí con un micrófono más cómodo. Bien. Vaya. Entonces, bueno, eso, decimos, frente a estas posibilidades, frente a estas alternativas, con estos modelos precisamente que son modelos de apropiación, modelos de ocupación, modelos de desalojo, aparece esta alternativa, aparece esta herramienta que coloca
precisamente en manos de la comunidad, en manos de la población, en manos de la sociedad civil, en manos de las políticas públicas, la posibilidad de que entre todos co-construyamos qué queremos hacer respecto a nuestro territorio. Así que eso tiene una potencia y un valor, y son ustedes y no el Estado provincial y el Estado nacional quienes le van a decir lo que ustedes tienen que hacer en su territorio. Ustedes van a decidir si van a permitir el desarrollo inmobiliario, ustedes van a decidir si lo que van a priorizar es el turismo sustentable, si lo que van a priorizar es la actividad agrícola, la actividad ganadera, la actividad de alimentación. Y ese es el ámbito. Ese es. Y la idea de compartir precisamente este espacio, esta herramienta, es generar precisamente herramientas para que al momento de poder materializarse esta propuesta puedan hacerlo de la forma más acabada posible y que de alguna forma contemplar mejor los intereses locales. Entonces, en definitiva, y a grandes rasgos, podemos decir que el ordenamiento territorial tiene por objeto eso. En primer lugar, identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas, antrópicas, que tienen impacto, bajo los criterios o prioridades que la propia comunidad. Estamos hablando de que las actividades humanas que en nuestra comunidad generan impactos significativos o que pueden generar impactos significativos sobre nuestra cuenca, que es el motivo y el criterio rector en base a la cual se viene promoviendo esta diplomatura y la forma de ordenar los territorios locales, preservando y protegiendo a la cuenca local. A partir de allí, poder a través de este instrumento identificar esas actividades degradantes del ambiente, poder organizarla, poder distribuirla dentro del territorio y poder regularla, ya sea a través de una resolución en el caso de las comunas o a través de una ordenanza en el caso de los municipios. Entonces, en definitiva, lo que se traduce en esto del ordenamiento territorial es precisamente la co-creación, la co-construcción entre todos de un espacio en el cual se van a definir cuestiones socioeconómicas, culturales, sociales, políticas, con el objeto precisamente de hacer posible en su comunidad el objetivo del desarrollo sustentable. Eso, digamos, como criterio orientador o como criterio general. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuál es el origen, cuál es el meollo, de dónde surge esta propuesta de los ordenamientos territoriales, de los instrumentos de gestión y de administración ambiental. Lo primero que tenemos para decir es que a partir del año 1994, en que se produce la reforma constitucional, más allá de los objetivos que inspiraron a la reforma de la Constitución, sí ha tenido un enorme valor esta reforma por haber incorporado a través del artículo 41 lo que se conoce como la cláusula ambiental. Es decir, por primera vez y de manera expresa, los constituyentes de 1994 incorporan a nuestra Constitución Nacional esto que se conoce como la cláusula ambiental, en el artículo 41. ¿Cuál es la importancia de haber incorporado de manera expresa este derecho en la Constitución Nacional? Ustedes saben que la Constitución Nacional es la norma fundamental, es la norma madre que tenemos nosotros como argentinos. Ahí está consagrado esto que ya les decía al comienzo, no solamente los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos políticos y demás, los derechos que se consideran fundamentales, sobre todo desde el punto de vista del ámbito de los derechos humanos. Haber incorporado significa que la cuestión ambiental tiene un rango de protección supremo, es decir, es el máximo nivel de protección que se puede llegar a alcanzar respecto de una determinada
determinada disciplina o actividad que se pretende regular. Pueden oponerse al artículo 41 de la Constitución. Si se oponen, esas normas son inválidas. ¿Sí? Va a subsistir siempre la Constitución. Este artículo 41 tiene tres párrafos. El primer párrafo establece lo que se llama la naturaleza del derecho ambiental, qué es lo que debemos entender por derecho ambiental, qué es lo que se protege. ¿Sí? Establece el verdadero alcance y sentido de este derecho. El segundo párrafo se refiere a lo que se conoce como el poder de policía, las obligaciones de las autoridades que tienen en relación a este derecho. Y el tercer párrafo, que es lo que se conoce como el poder de policía en materia ambiental. Ahí apenas nos ponemos a analizar y a ver el primer párrafo, vamos a ver que lo primero que la Constitución nos señala a nosotros como ciudadanos, dice que todos los habitantes de la nación argentina tenemos este derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y después habla de las actividades productivas. Así que para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Esta última parte es lo que se conoce como el desarrollo sostenible. Y vemos que apenas analizamos, no es cualquier derecho que protege la Constitución. Precisamente hay que hacer una mirada y una interpretación integral, y por lo tanto cada uno de estos objetivos que yo le acabo de señalar debe cumplirse para que este derecho sea real. Por lo tanto, para que este derecho sea posible, el derecho al ambiente, por ejemplo, la primera característica es que debe ser sano. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es aquella íntima y estrecha relación que existe entre el derecho ambiental y el derecho a la salud. Un derecho ambiental va a dejar de ser sano cuando precisamente nos encontramos, por ejemplo, frente a una actividad que pone en riesgo la salud y la vida de la población. Entonces, en ese caso, esa actividad tiene que ser limitada, tiene que ser restringida, tiene que ser prohibida, porque está afectando, está vulnerando uno de los objetivos del derecho ambiental, y que no es sano. Es decir, en definitiva, es una actividad que no preserva la salud, la integridad y la vida de la persona. Bueno, esa es una de las características. Equilibrado, que significa también que toda actividad que se lleve a cabo tiene por objeto respetar los ciclos de la naturaleza, es decir, no tiene que haber sobreexplotación de los recursos, sino que tiene que haber un respeto por los ciclos naturales, permitir que la naturaleza y el suelo principalmente puedan regenerarse, puedan ser suelos resilientes y que puedan sobreponerse a cualquier tipo de... Bueno, en la segunda parte, decía yo, habla de las obligaciones de las autoridades en relación a este derecho. Y ahí lo primero que tenemos, la primera característica, es que se ha adoptado una fórmula genérica. Y ahí dice, las autoridades proveerán a la protección de este derecho. ¿Sí? Cuando habla de autoridades, lo hace en forma genérica, lo cual significa que todos los poderes del Estado están obligados a tomar medidas que tengan por objeto proteger este derecho ambiental. Cuando hablamos de autoridades, nos referimos a los distintos niveles de Estado: el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios. ¿Sí? Ese es el universo de autoridades que están obligadas a tomar medidas para proteger este derecho al ambiente. Pero también los poderes públicos constituidos, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, también están incluidos dentro de este concepto genérico de autoridad, en cuanto a que desde su ámbito de actuación específico tienen que tomar medidas para precisamente preservar este derecho. ¿Cómo van a proveer, como dice la Constitución, estas autoridades a la protección de este derecho ambiental? Y bueno, el Poder Legislativo proveerá la protección dictando normas que protejan el derecho ambiental.
el Poder Ejecutivo hará lo propio aplicando esas normas en los casos concretos y el Poder Judicial va a proveer a la protección resolviendo los conflictos que tengan por objeto la aplicación de esas normas que protegen la ley. Cosa que lamentablemente no ocurre en la realidad. Darío, por favor, Darío. Entiendo que estuviste participando de todo el tema de fumigaciones en Ituzaingó, Sí. bueno. Ahí arranqué. Ese fue mi Bueno, hace bastante tiempo que yo me pregunto qué pasa con los cielos, porque lo que nos han estado inoculando desde el cielo, desde los últimos por lo menos 5 años que yo tomé conciencia, el manejo climático que se está haciendo es alevoso. Y yo no puedo creer que no podamos hacer nada. Lo hemos reclamado de diferentes maneras, bueno, nos han llamado locos, tarados y todo lo demás. Pero es increíble que los cielos no formen parte de esto, porque se nota ante las puertas domésticas, se nota el cambio, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con la geoingeniería y la manipulación precisamente del clima, inducida por la utilización de químicos y demás, es parte de este conflicto. Es un caso de contaminación atmosférica, el que usted está planteando. ¿Sí? Como a través de la utilización de estos productos, muchos casos que tienen por objeto manipular el clima, sabemos que existen los rompetormentas, un montón de mecanismos, digamos, mediante la utilización de productos químicos que de alguna forma están incidiendo sobre el patrón climático, están modificando y son gases de efecto invernadero y tienen incidencia sobre el cambio climático. Es parte de esta discusión. Pero bueno, ya acaba de decir, y bueno, la pelea pasa por esa experiencia de saber que hay experiencias que se obtienen resultados concretos. Y hay un recorrido. Y una pregunta, en este caso, ¿entraría bien dentro del derecho ambiental esta pata o no? Está Absolutamente, parte, más que nada hoy, parte de la discusión del cambio climático, más asociado al cambio climático, digamos, porque el cambio climático es parte de la degradación a escala planetaria, digamos, a raíz de la actividad antrópica. Darío, y en relación a lo del cielo, la legislación o jurisdicción, ¿se puede ser local? ¿Un municipio podría tener injerencias No. sobre lo que puede volar? No, eso es nacional. Esa es norma nacional y corresponde al Congreso de la Nación regular sobre eso. Y para el suelo lo mismo. Sí. En el caso de que sea, digamos, a menor escala y que haya una pista desde donde salen Bueno, esos esas cosas sí vuelos, se ahí puede sí hacer. No sé, no conozco en detalle, en el caso, por ejemplo, de un aeródromo, algo que está planeando vos. Supongo que eso deben tener habilitaciones nacionales, de aviación civil y todo eso, y hay también el terreno de jurisdicción nacional. Tengo una pregunta, puede ser. Vos que estás mencionando la ley nacional. ¿En Córdoba la provincia toma más o menos los mismos parámetros? Sí, más adelante. Estoy haciendo un desarrollo desde lo marco general para después ir bajando al marco provincial y al marco municipal. Tengo una segunda, me llamó la atención, bueno, lo que pasó de manera que había escuchado. ¿Hay otros precedentes entre provincias por aspectos parecidos? Sobre el manejo de cuencas. Sobre estas cuestiones, o algo parecido que se haya suscitado. No a nivel de Corte Supremo, no. Sí puede haber a nivel provincial, pero igual, si se trata de una cuenca que es, digamos, nace y muere en una misma provincia, eso es competencia de los tribunales provinciales. Y en cambio, si es una cuenca que se llama interjurisdiccional, es decir, que nace en una provincia y muere en otra, ahí ya es el conflicto que toma otra dimensión, es un conflicto interjurisdiccional, y por eso este caso lo resuelve la Corte Suprema, porque se trata de un conflicto entre dos provincias, y por tanto no es competente ni el tribunal de una provincia ni de otro, sino que es el tribunal máximo
superior en una instancia que se llama originaria. Siempre que hay un conflicto que se plantea entre dos provincias, o entre una provincia y la nación, siempre va a intervenir como justicia originaria, ordinaria, la Corte Suprema. Recuerdo que había un conflicto entre La Pampa y Buenos Aires hace mucho tiempo, en la época de las inundaciones. Sí, es el caso Picasa, la Picasa, que también es de la Corte Suprema. Que tiene que ver con la Es otro caso. Tiene que ver, sí, con el problema de anegamientos que se producían en los campos rurales, en los medios rurales. Bueno, eso también es una consecuencia del modelo del agronegocio. Hay estudios del INTA que demuestran de que cómo el sistema del agronegocio no solamente desertifica los suelos, porque digamos absorbe los nutrientes, los minerales, sino que también el sistema de la labranza cero, así la enorme moción de la tierra, hace que se genere la impermeabilización de los suelos. Entonces ahora cada vez que llueve no hay penetración del agua, sino que corre por la superficie por este fenómeno de labranza cero, y eso hace que en los lugares donde llueve se produce la escorrentía y el agua termina depositándose en las zonas más bajas. Por eso es que se planteó estos problemas de inundación y bueno, después tuvo que hacer. Y el conflicto ese tiene que ver precisamente porque consistían en la realización de obras de ingeniería hidráulica que tenían por objeto atravesar varias provincias, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, son las provincias involucradas en este conflicto, y que por lo tanto la Corte mandó a hacer precisamente esa obra a las tres partes, a las tres provincias de manera conjunta, y hacer estas obras con el objeto precisamente de lograr desagotar